Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Alfredo nunca se quejaba de su vida, aunque era difícil llamarla fácil. Todo le había ido mal desde niño. Nació siendo un bebé bonito y bastante sano, y era el favorito de su madre y su padre. Todo cambió cuando Alfredo acababa de cumplir 7 años. Los padres, que volvían del trabajo, tuvieron un accidente de coche, y uno tras otro murieron en el hospital sin recobrar el conocimiento. No tenían parientes cercanos, y el niño fue entregado a un orfanato. A partir de los 10 años, Alfredo se convirtió en una personalidad muy conocida en el orfanato, y esta fama apareció gracias a sus escapadas regulares. No podía ni quería vivir según las normas y leyes del orfanato, y todo el tiempo quería escaparse a alguna parte, para aprender algo nuevo. A diferencia de sus compañeros, tenía dinero para sus gastos desde 8º grado. Escapándose los fines de semana, conseguía trabajar en un túnel de lavado, o en almacenes descargando mercancía. Allí ya le conocían y, compadecidos del huérfano, le dieron un trabajo a tiempo parcial. En cuanto le entregaron el carné de identidad, el chico, sin esperar a la graduación, compró un pasaje en el primer tren disponible y se marchó a una ciudad vecina. Alfredo nunca volvió al orfanato, cosa que nunca lamentó. Aunque años después a veces pensaba que tal vez debería haber tenido un poco de paciencia hasta recibir la vivienda que le proporcionaba el Estado. Pero lo hecho estaba hecho, y era imposible cambiar nada. Cuando llegó a la ciudad desconocida, lo primero que hizo fue encontrar una casa medio abandonada en las afueras e instalarse ilegalmente en una de las habitaciones vacías. Tuvo que ganarse la vida como pudo. Recogía metal, botellas, papel usado y los entregaba en un punto de recogida de reciclaje. Incluso intentó robar, pero tras pasar varias temporadas en una celda, decidió que no volvería a hacerlo. Consiguió trabajo en el mercado, donde ayudaba a recoger verduras y llevaba sacos a los autos de los clientes. La paga no era millonaria, pero le bastaba para vivir, e incluso consiguió ahorrar un poco más. Necesitaba el dinero para cumplir un sueño que tenía desde hacía tiempo. Quería ir al otro extremo del país, donde sus parientes lejanos vivían entre la belleza de las montañas. Su padre, cuando aún vivía, prometió llevarlos a ellos y a su madre con sus primos. Contaba muchas historias sobre la amistad que tenían cuando eran niños. Alfredo recordaba poco de sus historias, pero siempre quiso ver a sus parientes lejanos. Al principio este deseo era bastante realizable. Aceptaba cualquier trabajo, pero realmente sin certificados de estudios ni registros, no tenía mucha suerte para encontrar algo distinto, así que Alfredo se las apañaba con ingresos temporales, ahorrando diligentemente cada centavo que ganaba. El sueño de viajar, que una vez había parecido casi cumplido, se aplazó de repente indefinidamente. La vivienda donde dormía Alfredo era vieja y destartalada, pero lo bastante buena para resguardar de las inclemencias del tiempo a un vagabundo como él. En la casa de 2 plantas, en sus diferentes rincones y habitaciones vivían otras 5 personas, los mismos perdedores. Alfredo no los conocía bien, pues intentaba vivir aislado. El caso era que los supuestos vecinos celebraban regularmente fiestas de borrachera, que a veces acababan en peleas. A Alfredo no le gustaba nada el alcohol. Tras probarlo una vez en el orfanato, dejó de beber de una vez por todas. Tras comprar un candado para la puerta de su habitación, empezó a cerrarla incluso cuando estaba en el lugar, para que los molestos alcohólicos no le molestaran con todo tipo de tonterías. Cuando iba a trabajar, procuraba llevar consigo todos sus ahorros. Se cosió una bolsita especialmente para este fin, que se sujetaba al cinturón con 2 alfileres en el interior. No era conveniente llevar documentos todo el tiempo, así que se inventó un escondite detrás de un radiador oxidado de su habitación. Pero una noche volvió a la vieja casa y encontró las cenizas aún calientes. Los documentos de Alfredo habían ardido en el fuego junto con los vecinos borrachos que habían provocado el incendio. Se dio cuenta de que ahora, sin carné de identidad, no podría conseguir ni siquiera un pequeño trabajo,
y podía olvidarse de viajar. Por supuesto, Alfredo intentó rehacer el documento en primer lugar, pero en la oficina de trámites ni siquiera le hicieron caso. La joven empleada dijo con una cara de disgusto: «Lárgate de aquí. No necesitas carné de identidad, la gente como tú no la necesita. Puedes vivir en un basurero de todos modos». Marcó el número de teléfono y gritó indignada al auricular: «Carlos, al menos vigila a quién dejas entrar. Ahora ve a echar a este vago tú mismo, el hedor es demasiado fuerte para deshacerse de él». Literalmente un minuto después, un guardia de 2 metros de altura y pelo gris apareció en la entrada de la puerta. Como justificándose ante la Barbie, dijo: «Amalia, no te enfades. Me distraje por un minuto, así que se escabulló». Dirigiéndose a Alfredo, agitó un pesado bastón y le dijo con severidad: «Espero no tener que usar la fuerza. ¿Te irás por tu cuenta?». Alfredo se dio cuenta de que nunca podría solicitar el documento perdido, así que abandonó la oficina abatido. No sabía cómo seguir viviendo, pero decidió seguir ahorrando dinero con la esperanza de conseguir finalmente su carné de identidad. No podía renunciar a su sueño tan fácilmente, y no quería hacerlo. Encontrar un lugar para pasar la noche fue muy difícil al principio. No encontraba ningún lugar parecido al incendiado, le echaban de las estaciones y de los portales, el otoño estaba llegando y las noches eran cada vez más frías. En uno de los trabajos conoció a un anciano artista, Julio. Por culpa de los agentes inmobiliarios, este pobre anciano estaba en la calle, y durante 3 años vivió la vida de un vagabundo. Cuando se enteró de que Alfredo no tenía dónde vivir, le ofreció acompañarle, previa especificación: «Espero que no bebas ni fumes. No necesitamos vecinos así, vivimos tranquila y discretamente». Alfredo movió la cabeza negativamente y preguntó: «¿Quiénes somos? ¿Son muchos?». «Ya lo verás», dijo el anciano con una sonrisa. «Vámonos ya». Caminaron unos 40 minutos y se detuvieron ante una puerta que daba al sótano de un edificio de 9 plantas. Julio sacó una llave pequeña y abrió el candado de la reja de hierro. En cuanto entraron, curvó los brazos de un modo gracioso y deslizó el candado por la parte de atrás y volvió a cerrarlo. Al ver la mirada de sorpresa de Alfredo, le explicó: «Es para hacer creer a los vecinos que el sótano está cerrado y no hay nadie. Le doy a Aurora, la conserje, una pequeña propina para que nos avise si hay inspecciones en los sótanos. No te preocupes, llevo casi 2 años viviendo aquí. Por la noche volverán los demás, he dejado entrar a 3 personas más por piedad. Te las presentaré. Pero mientras tanto, vamos a comer algo». Julio dijo todo esto tan orgulloso, como si fuera su casa y él hubiera permitido que los inquilinos vivieran allí. Alfredo esperaba ver paredes grises y húmedas de habitaciones de sótano, pero le sorprendió ver varias habitaciones secas llenas de algunas cajas de madera. «Aquí es donde vivimos», dijo Julio, y continuó: «Ese último cajón de ahí será tuyo, pero hay un poco de las cosas de Federico, que casi nunca viene aquí. Viene muy pocas veces, pero me pide que le guarde su sitio, pero no me importa, que viva aquí. Estos cajones son como armarios, para que, si alguien viene inesperadamente, no pueda adivinar nuestra existencia. Por cierto, tampoco está mal como cama, no es como dormir en un suelo de piedra, pero las piernas me cuelgan un poco, y el resto de la gente es más pequeña». Alfredo se acercó vacilante a la caja que le había dado el anfitrión y abrió la tapa en silencio. Había algunas cosas apiladas a un lado y un par de bolsas con algo más. «Sí, por cierto», siguió dando recomendaciones Julio, «tenemos la tradición de turnarnos para llegar temprano y cocinar, y al mismo tiempo sacando un fogón portable y una olla de su almacén. Lo necesario para cocinar siempre está escondido en mi casa, y el agua y el retrete también están en el cuarto del conserje. Eso si ves la puerta junto a las escaleras. Aurora vive allí, así que de nuevo, no me protesta por usar el baño y el agua gratis, pero no abusamos de su amabilidad. Yo personalmente voy a los baños públicos 1 o 2 veces por semana para asearme. También me baño allí,
Si hace falta, te lo puedo enseñar. Alfredo asintió y empezó a meter sus pequeñas pertenencias en la caja. El chico se alegró, pensando que tenía suerte. El otoño se prometía frío, y tras él el invierno iba a traer cosas desconocidas, pero aquí hacía calor y, como suele decirse, no picaban moscas. Media hora más tarde, uno a uno, aparecieron los invitados. Uno de ellos tenía más o menos la edad de Julio. Se presentó como Orlando González y dijo tristemente: antiguo profesor de matemáticas y, tras el divorcio, un vagabundo. Llevaba más de 10 años en la calle y abandonado a su suerte. El segundo hombre era unos 10 años mayor que Alfredo, le miró incrédulo y dijo con voz apenas audible: Gustavo. Sin decir nada más, se dirigió a su lugar, y Julio, decidiendo suavizar la incómoda situación, le explicó: Gustavo es callado, pero amable. El pobre recibió una paliza de unos canallas hace un año y perdió la memoria. Después de que le dieran el alta en el hospital, vagó por las calles y lo encontré temblando de fiebre en un banco del parque. Lo traje aquí, lo llevé a pasear y le conseguí un trabajo en el puesto de Pedro, a la vuelta de la esquina. Recogiendo basura, descargando mercancías, etc. Al principio yo también trabajaba allí, pero los años me pasaron factura y tuve que aceptar un trabajo más ligero. Lavo jaulas en el refugio de animales. Sorprendentemente, al cabo de un par de días Alfredo se hizo amigo de Gustavo. Cuando los ancianos se acostaban después de cenar, podían jugar a las cartas durante largo rato, animándose mutuamente cuando perdían. Alfredo siguió vendiendo objetos de metal y cristal, obteniendo a cambio un pequeño beneficio. Además, cada 2 o 3 días seguía haciendo algún trabajo en el mercado. Los días de trabajo en su nuevo hogar, esperaba un par de horas en el supermercado local de camino a casa. Julio le había contado que a las 5 de la tarde siempre sacaban productos aún comestibles, pero descartados, al contenedor del patio. Por regla general eran productos de panadería y lácteos, pero a veces tenían suerte y podían tirar algo de manjares embutidos o carne. En esos días hacían una recolecta y pagaban a la conserje por encima de la tarifa habitual, y ella accedía a llevarse un par de bolsas para guardarlas en la nevera. Por supuesto, se llevaba algunas cosas más sabrosas, pero no tenían elección, así que hacían la vista gorda. Así podrían comer algo más que espaguetis durante un tiempo. Un día, Alfredo fue a buscar metal y se topó con un depósito de chatarra. Desde lejos, se fijó en la bolsa de un hombre. Cuando lo abrió, encontró una cartera y un carné de identidad completamente vacíos. Lo más probable es que alguien, tras robar el bolso, cogiera todas las cosas de más valor y las tirara, pero Alfredo solo necesitaba una cosa. Mirando la foto del documento, casi gritó de alegría. El hombre de la foto, si no te fijas bien, era parecido al propio Alfredo. Las cejas gruesas, el pelo oscuro y liso, el corte de sus ojos y la barbilla estrecha bien podían dar al tipo por el propietario. Para que este parecido fuera seguro, el joven tuvo que esforzarse mucho. Alfredo necesitaba lavarse, afeitarse, cortarse el pelo y vestirse con algo decente, no con unos pantalones y una chaqueta remendada. Se dio cuenta de que era una verdadera oportunidad de ir en busca de sus parientes, aunque fuera con el documento de otra persona. Caminó rápidamente hacia su vivienda. Todos sus pensamientos estaban ya enfocados en el próximo viaje. Los vecinos del sótano estaban todos en sus puestos de trabajos temporales, y Alfredo contó sus ahorros y supo exactamente por dónde empezaría. Después de comprar una pastilla de jabón y una toalla barata, se dirigió al mismo baño del que le había hablado Julio. Durante una hora se lavó a fondo, como si tratara de lavar su antigua vida. Limpio y satisfecho, se miró en el espejo y se dio cuenta de que tendría que pagar un poco más. Había una barbería en la planta baja del complejo de baños, a donde se dirigió. Dentro de otros 40 minutos, nadie habría reconocido a un joven alto y bien afeitado, con un corte de pelo impecable, como un vagabundo recién salido de la peluquería.
Solo quedaba una cosa por hacer. Era urgente deshacerse de la ropa vieja y andrajosa y ponerse algo decente. Al darse cuenta de que sus ahorros le alcanzarían para algo más sencillo, Alfredo se dirigió a la tienda de segunda mano más cercana. Casi de inmediato vio unos vaqueros baratos, pero casi nuevos, una camisa de cuadros y una chaqueta que se ajustaban perfectamente a su figura. Sonrió satisfecho mientras se examinaba en el espejo, pero en ese momento su mirada se posó en los zapatos, que tenían grapas en el borde. En el probador sacó el resto de su dinero, lo contó, y agitando la mano con fastidio, se fue a elegir los zapatos. A Alfredo le gustaron las zapatillas negras con una buena suela, pero cuando vio la etiqueta del precio suspiró y cogió un par de zapatillas que había en el estante de al lado, que costaban la mitad. Volvió a su sótano como una persona completamente distinta. En aquel momento ya estaban allí todos los residentes, y Julio fue el primero en verlo. Entrecerró los ojos ciegos y preguntó temeroso: hombre, ¿quién eres y cómo has llegado hasta aquí? Mirando más de cerca, juntó las manos y gritó: hermanos, miren lo que está pasando. Nuestro Alfredo se ha enamorado o, lo que es más, se va a comprometer. ¿Qué clase de cambio es este? Alfredo, satisfecho con el efecto que había producido, habló de su viejo sueño de ir a ver a sus parientes y del carné de identidad que había encontrado en un vertedero. Terminó su relato con estas palabras: seguro que Dios me ha dado la oportunidad de encontrar a mis parientes, aunque sea con un nombre falso. Por ahora, y luego ya veremos dónde estamos. Por las miradas burlonas de sus compañeros, se dio cuenta de que no le creían, o al menos no apreciaban su decisión. Gustavo fue el primero en intentar disuadir a su amigo de una idea tan aparentemente delirante. ¿Estás loco? ¿Y si comprueban cuidadosamente tu documento en la taquilla o en la estación de tren?, le susurró Vania por la noche. No se darán cuenta enseguida, pero lo harán, inevitablemente surgirán problemas. Pero Alfredo era imparable. Su sueño se hizo de repente bastante alcanzable, y a la mañana siguiente, habiendo recogido las cosas más necesarias, o mejor dicho, todo lo que tenía, se dirigió a la estación de ferrocarril. Cuando Alfredo se acercó a las taquillas, su corazón se aceleró. Comprendió que el resultado podía ser cualquier cosa, tanto deseable con la compra de un pasaje y un viaje largamente esperado, como triste con el descubrimiento de la falsificación y la exposición. Pero el joven decidió llegar hasta el final, se acercó a la ventanilla y mostró su carné de identidad, nombrando el destino. Una señora de unos 45 años con finos rizos en la cabeza como un cordero, sin mirar a Alfredo, cogió el carné de identidad y después de mirar algo en el ordenador dijo descuidadamente: solo quedan compartimentos. ¿Lo cogerás? Cuando dijo el precio, Alfredo se quedó confuso. Tenía ese dinero, pero había esperado que un viaje en un vagón de tercera clase fuera mucho más barato, y los fondos restantes serían suficientes para la primera vez. Tímidamente, como si temiera enfadar a la mujer de pelo rizado de la ventanilla, preguntó: ¿no tienes algo más barato? ¿Quizá en otro tren? La señora le dirigió una mirada fulminante y replicó bruscamente: no hay más pasajes. El próximo tren es en 2 días. ¿Lo tomarás o nos detendrás a mí y a la gente? Alfredo se dio la vuelta rápidamente, pero al no ver a nadie detrás de él, no se dio cuenta de a quién podía estar reteniendo. Decidió no seguir poniendo a prueba la paciencia de la cajera y se hizo a un lado. Tras permanecer un rato de pie, confundido, se decidió y se dirigió de nuevo a la caja con confianza. La mirada de la reina del reino de los pasajes era tal que parecía que Alfredo debía haberse quemado, reducido a cenizas allí mismo donde estaba. Pero dijo con voz firme y segura: busquemos un compartimento, no hay tiempo que esperar. 5 minutos después tenía el pasaje en la mano. Quería dar vueltas con él como un niño, saltando y cantando. Se contuvo con todas sus fuerzas, miró seriamente y se dirigió a la sala de espera. El par de horas que le quedaban antes de coger el tren las pasó confuso. Era como si 2 voces interiores hablaran en su alma.
Una de ellas se indignaba porque no se debía gastar el dinero tan inútilmente cuando no había mucho. La voz susurraba que habría sido posible subir al siguiente tren en un puesto más barato. La segunda voz, más segura de sí misma, insistía en que era necesario empezar la vida de otra manera, y ya que había conseguido ahorrar, podía optar por un tren con compartimento con cierta comodidad. Al final, ya acercándose al tren, Alfredo estaba casi seguro de que había hecho lo correcto. El dinero le vendría bien, pensó entonces, y se merecía viajar con comodidad al menos una vez. Al acercarse a su vagón, entregó a la revisora, una mujer seria con un bonito uniforme, su pasaje y su carné de identidad. Ella lo examinó de pies a cabeza, como le pareció muy sospechoso, y Alfredo sintió fiebre. Incluso le daba miedo pensar que aquello pudiera ser el final de su viaje tan rápidamente. Pero la mujer, devolviéndole los documentos, dijo: «Su asiento es el 5, compartimento 2, por favor pase y póngase cómodo». Alfredo tuvo miedo de exhalar, como si le hubieran quitado una montaña de los hombros, y entró en el vagón. Una vez en el compartimento, tomó asiento cómodamente en su cama. Pasando suavemente las manos por la suave manta que cubría la ropa de cama y mirando a su alrededor, no podía creer que todo le estuviera ocurriendo en la realidad y no en un sueño. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una joven pareja. Se saludan, dejan las maletas en las estanterías superiores y salen al pasillo. Claramente enamorados, bromeaban sobre algo y la chica de vez en cuando se reía en voz baja. Faltaban poco más de 5 minutos para la salida cuando otro pasajero entró en el compartimento. En cuanto Alfredo levantó la vista hacia él, perdió la facultad del habla. Le miró fijamente y no podía creer lo que veían sus ojos. El hombre, arrojando una pequeña maleta debajo de la estantería, se sentó frente a Alfredo y tendiéndole la mano le dijo: «Ronaldo, yo voy casi hasta el final del recorrido, por así decirlo, por negocios, ¿y tú vas lejos? ¿Por trabajo o para visitar a familiares en vacaciones?» Alfredo estuvo a punto de decir su verdadero nombre, pero recobró el sentido a tiempo para responder. Ernesto, también hasta el final, decidió encontrar a su pariente perdido. «Bueno, eso está bien», añadió Ronaldo con una sonrisa. «Todo será más divertido, y ya sabes, yo pensaba que pondrían a alguna abuelita aburrida o lo que es peor, una mamá con un bebé, y sería un día y medio de locura». Alfredo asintió con la cabeza, pero solo podía pensar en cómo el hombre cuyo carné de identidad había encontrado podía comprar un pasaje de tren. No cabía duda. Delante de él estaba el propietario del documento con el que Alfredo viajaba. Tras reflexionar, decidió que lo más probable era que el hombre hubiera hecho un nuevo carné de identidad, pero Alfredo no entendía cómo proceder. Cuando la joven pareja se retiró al vagón-restaurante, él se aventuró a hablar. «Ronaldo, he encontrado tu carné de identidad por casualidad», empezó Alfredo, intentando controlar su voz, que temblaba de emoción, y luego continuó: «¿Te imaginas qué casualidad?». Ni siquiera podía creer que pudiera ocurrir así. Le entregó el documento a Ronaldo, que lo tomó en sus manos y lo miró sorprendido durante unos minutos. Mirando fijamente la fotografía, dijo de repente: «Pero no es mi carné de identidad, y nunca lo he perdido». Sacó el suyo de la cartera, lo abrió y se lo entregó a Alfredo. Le tocó a él sorprenderse. Miró detenidamente las dos fotos de los documentos abiertos, como intentando encontrar diferencias, pero eran como si fueran idénticas. Solo el apellido y el nombre en los documentos de identificación eran diferentes. «¿Me permites?», preguntó Ronaldo, y cogiendo los documentos de las manos de Alfredo, pensativo, continuó: «¿De qué se trata?». «Tengo un hermano gemelo, del que no tenía ni idea. ¿Dónde buscarlo sin documentos?». Al cabo de un par de minutos, pareció darse cuenta y saltó de su asiento, golpeándose incluso la cabeza con el estante superior. Frotándose el moratón, se dirigió al estante de Alfredo y con voz suplicante dijo: «Mira, ¿por qué no nos bajamos en la próxima estación, volvemos a la ciudad y me enseñas dónde encontraste el carné de identidad?».
En cuanto encontremos a mi hermano, te compraré un pasaje nuevo a donde quieras ir. Puedes apostar a que te meteré en el primer vuelo que salga. Incluso puedo conseguirte uno de lujo, probablemente nunca hayas oído hablar de él. Solo ayúdame a encontrar a mi hermano. Dios nos puso en el mismo compartimento por una razón. La idea le pareció tentadora a Alfredo. ¿Cuándo, si no era a expensas de un hombre de negocios, tendría una oportunidad así? Y él estaba a punto de estar de acuerdo, pero inmediatamente dudó. Después de todo, si se bajaba del tren para comprar un nuevo pasaje necesitaría un carné de identidad de nuevo, y ni siquiera podría ser el de otra persona. Al percatarse de la confusión del chico, el empresario le preguntó: ¿Pasa algo? ¿O no confías en mí? Pues déjame que te dé el dinero ahora mismo, la cantidad que quieras, y luego puedes comprarte el pasaje como mejor te parezca. Alfredo no sabía por dónde empezar, pero decidió contarlo todo sobre sí mismo y sobre viajar con carné de identidad ajeno. Tras escuchar atentamente, su compañero de compartimento le dio una palmada en la rodilla y le dijo alegremente: «Creí que era algo grave. Pero te conseguiremos un carné de identidad enseguida. No te preocupes. Con mis contactos, serás un ciudadano de pleno derecho en un par de días». «Lo siento, pero primero tenemos que encontrar a mi hermano, por si lo mataste y robaste el documento». Ronaldo frunció el ceño con severidad al principio, y luego se rió al ver los ojos redondos de Alfredo y añadió con buen humor: Estoy bromeando. Pero realmente quiero encontrar a mi hermano. Llevo 40 años viviendo en este mundo y no sabía que mi copia exacta estaba por ahí andando. Enséñame dónde está ese vertedero y tendré claro dónde buscarle. Los ladrones que robaron el bolso no se la van a llevar al otro lado de la ciudad. Bajaron del tren en la primera estación, y menos mal que no llegaron a ir muy lejos. Había trenes comunes y eléctricos a su ciudad casi cada hora desde aquel lugar. En 4 horas se encontraron en el andén del que acababan de partir, sin saber siquiera de la existencia del otro. Nada más salir de la estación, Ronaldo llamó a su amigo de la policía y le propuso a Alfredo que le esperara en la cafetería más cercana. «Comeremos algo al mismo tiempo», añadió el empresario. «No te preocupes, yo invito». Pidieron una ración de patatas y una chuleta, ya que no había mucho donde elegir en la cafetería de la estación, una taza de café y una hamburguesa. Cuando terminaron de comer, un caro coche se detuvo en el aparcamiento frente a la entrada y se apeó un hombre alto y majestuoso de unos 40 años. «Y aquí está el que esperemos que nos ayude», dijo Ronaldo, señalando con la cabeza hacia la entrada. «Su nombre, por cierto, es Orlando, mi antiguo compañero de clase, y ahora el jefe de uno de los departamentos de policía de la ciudad». El hombre que entró se dirigió directamente a su mesa, abrazó cordialmente al empresario y le dijo: «Hacía tiempo que no te veía». Se volvió hacia Ronaldo, un poco arrogante, ¿no? «Dicen que eres el mayor hombre de negocios de la ciudad. Incluso me sorprende que te hayas acordado del policía mendigo», respondió Ronaldo en el mismo tono de broma. «Sí, también puedes decir eso. No estás entre los 3 primeros millonarios, así que no cuenta, pero a juzgar por tu coche, no eres un indigente. Tengo un asunto serio para ti. Sentémonos, te lo explicaré todo, y sabes que no estaré en deuda». Se sentaron a la mesa. Ronaldo se ofreció a pedir, pero su amigo, alegando que tenía prisa, pidió al camarero que solo trajera café y dejó claro que estaba dispuesto a escuchar. El hombre de negocios sacó 2 carnés de identidad y los puso sobre la mesa delante del policía. Este escrutó ambos documentos, y luego levantó los ojos sorprendido y preguntó: «¿Quieres que adivine cuál es falso? Bueno, los 2 parecen reales, pero ¿para qué necesitas 2 con apellidos diferentes?». Ronaldo lo contó todo con detalle, desde el principio hasta el final, y tendiendo una hoja de papel doblada varias veces dijo: «Aquí está la dirección aproximada donde se encontró el carné de identidad de mi hermano y un pequeño depósito para la mano de obra. Ya sabes mi número de teléfono. Si puedes hacerlo rápido, te lo agradecería. Tengo un gran asunto pendiente, tengo que irme».
El policía, prometiendo obtener toda la información lo antes posible, se marchó, y Ronaldo, mirando a Alfredo, preguntó: «Bueno, supongo que no tienes a dónde ir, y aún no tienes papeles. Hagamos lo siguiente, te pagaré una habitación en un hotel mientras dure la búsqueda, y luego lo resolveremos». Alfredo asintió con la cabeza. Esto era mucho mejor para él que volver al sótano gris, y tal vez su lugar ya había sido cedido a otro vagabundo. Tras hacer un par de llamadas, Ronaldo dijo: «Mi chofer nos recogerá ahora. Te llevará al hotel y a mí a casa. Por cierto, le di a Orlando la tarea de hacerte un carné de identidad. Ve a la oficina de trámites mañana. Te daré la dirección». Alfredo volvió a asentir y preguntó vacilante: «Pero, por favor, no te olvides del pasaje prometido. Tengo muchas ganas de conocer a mis parientes lejanos, y no tengo más dinero». «Sí, claro, claro», dijo el empresario, dándole una palmada en el hombro a Alfredo. «Durante un par de semanas, alójate en un hotel. No es caro, pero la secretaria que lo reservó dijo que era bastante decente. Espero que todo se aclare durante este tiempo». Todo resultó mucho antes de lo que Alfredo había esperado. 4 días después, por la mañana, Ronaldo entró en la habitación del hotel y, hundiéndose en el borde de la cama, empezó a contar que su hermano era un hombre completamente solo y vivía en un apartamento de 2 habitaciones, heredado de sus padres, que lo habían adoptado a los 5 años. Orlando también consiguió averiguar que la madre y el padre de los gemelos eran geólogos y murieron en una expedición cuando los hijos tenían poco más de año y medio. No se sabía de quién era la culpa en el orfanato, pero los niños fueron separados, entregando a uno a una familia de acogida a los 3 años, y el segundo no fue adoptado hasta los 5. Ronaldo miró a Alfredo. «¿Te imaginas? He vivido con mi hermano gemelo en la misma ciudad, pero en extremos distintos de ella todos estos años, sin saber siquiera que existía. Así funciona la vida». A Alfredo le picó la curiosidad, no se aguantó y se tomó un momento para preguntar: «Así que lo encontraste y voy a ver a mis parientes pronto». «No hagas un escándalo», dijo bruscamente el hombre de negocios. «Irás con tus parientes, pero primero consíguete un carné de identidad en regla». Nunca encontré a mi hermano. Fui a la dirección que me dio Orlando, al piso de Ernesto, y una señora me abrió la puerta y me dijo que no conocía a mi hermano. La reconocí enseguida. Orlando había encontrado una foto de la compañera de piso de Ernesto en internet y me la había enseñado. Así que por supuesto era ella. Ronaldo dijo que había hablado con los vecinos, y le confirmaron que esa zorra vivía con Ernesto, provocando escándalos constantemente, y que hacía aproximadamente un mes que Ernesto había desaparecido. Todo esto enfureció tanto a Ronaldo que saltó de la cama y empezó a caminar de una esquina a otra, casi gritando. «No, se puede imaginar», descaradamente me declaró a los ojos que ella no conocía a mi hermano, e incluso mostró los documentos para el derecho de propiedad de una habitación de 2 cuartos. Pero se dirigía a las personas equivocadas. Cuando me di cuenta de que no podía sacarle nada a esta estafadora, volví a llamar a Orlando. Vinieron sus chicos de la comisaría y hablaron rápidamente con los nuevos propietarios. La señora ya ha conseguido registrar a un nuevo amante. Resulta que mi hermano se topó con una banda de agentes inmobiliarios ilegales, en la que esta mujer era miembro. Lo acorraló y ayudó a sus compañeros a hacerse con el piso de Ernesto. En el primer interrogatorio, por supuesto, todos fueron detenidos. Dijeron que habían llevado a mi hermano al vertedero y le habían dado una paliza de muerte. Es una historia triste. Ronaldo suspiró pesadamente y se quedó callado. Volvió a sentarse en el borde de la cama, se rodeó la cabeza con los brazos y permaneció sentado así unos minutos, hasta que Alfredo dijo de pronto en voz alta: «No puedes rendirte. Le dieron una paliza, pero nadie encontró el cuerpo, así que no es como si hubiera muerto allí. Cuando recogía metal de los desguaces, una vez vi a un vagabundo durmiendo así. Lo encontré medio vivo, o había sufrido un infarto, o algún tipo de espasmo. Le ayudé a salir a la carretera, donde los conductores que pasaban llamaron a una ambulancia.
Así que quizá alguien también salvó a tu hermano. En los ojos de Ronaldo apareció un brillo y, como si hubiera captado la idea, preguntó: ¿vendrás conmigo? Es que los habituales de esos sitios probablemente no quieran ser sinceros conmigo. Y tú preguntarás por ahí a ver si alguien ha visto a Ernesto. Llamaré a las morgues y hospitales mientras tanto. Nos encontraremos aquí esta noche. El conductor te llevará. Nunca ha llevado a nadie al vertedero antes, así que le mostrarás el camino. Al ir al lugar donde encontró el carné de identidad, Alfredo no sabía cómo iba a terminar. El primero, un vagabundo un poco borracho, miró la foto de Ernesto con un ojo hinchado y murmuró algo inaudible, e hipó y se fue a las profundidades del vertedero. La segunda persona a la que Alfredo empezó a preguntar era un tullido con una muleta, que escarbaba en un montón de basura fresca, al parecer recién traída. Miró la fotografía durante un par de minutos y dijo, como despreocupado: creo que lo sé, lo he visto. ¿Pero de qué me serviría decírtelo? No se lo diría gratis ni a la policía. Alfredo lo comprendió todo al instante, y sacó del bolsillo de su chaqueta un par de pasajes arrugados, del dinero que Ronaldo le había dado para comer, y se los dio al vagabundo. Escondiendo al instante el botín en algún lugar dentro de sus harapos, el tullido dijo alegremente: sí, lo vi. No recuerdo cuándo, pero no fue hace muchos días. Abel, un alcohólico local, lo encontró y empezó a gritar como si fuera un muerto. Yo fui sanitario en la guerra, así que supe enseguida que el pobre hombre estaba vivo, aunque molido a palos. Entonces, ¿dónde está ahora? Interrumpió Alfredo con impaciencia, al darse cuenta de que el anciano había encontrado en él un interlocutor e iba a describirlo todo con detalle. El mendigo lo miró con rabia y respondió brevemente: ¿dónde? ¿Dónde? En el hospital quizás. Ninguna ambulancia quiso venir hasta aquí, así que Abel llamó a un par de amigos y lo arrastraron hasta la carretera. Lo que pasó después, no lo sé. Como si hubiera cortado la conversación de una vez por todas, se dio la vuelta y siguió buscando algo en el montón de basura. Alfredo se apresuró a llegar al hotel. Tenía muchas ganas de contarle al empresario todo lo que había aprendido. Sorprendentemente, Ronaldo ya estaba en la habitación y, por su rostro triste, el joven comprendió que no habría buenas noticias. No hay rastro de él, ni en las morgues ni en los hospitales. El empresario agitó las manos, como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero no puede ser así, respondió Alfredo inmediatamente, y detalló todo lo que había averiguado en el vertedero. En conclusión, como resumiendo, dijo: estaba vivo en el vertedero, así que es poco probable que se lo llevaran lejos. Vamos al hospital que está a un par de manzanas del vertedero. Te mostraré. Tuve un amigo allí una vez con apendicitis. Ronaldo fue solo al hospital. Alfredo se quedó esperando en un banco de la entrada, a la sombra de los árboles. El empresario se demoró algo de tiempo, y cuando Alfredo estaba a punto de ir en su busca, la puerta del hospital se abrió y Ronaldo apareció en el umbral. Tenía la cara radiante y los ojos brillantes con lágrimas. No tienes ni idea, está vivo. Mi hermano gemelo está vivo. Incluso lo abracé. Dejándose caer en el banco de al lado, añadió de repente, con tristeza: el único problema es que no recuerda nada. Ni dónde vivía, ni con quién, ni qué le pasó. Así son las cosas, hermano. El rostro del empresario volvió a iluminarse con una sonrisa de felicidad y continuó: bueno, nada, está bien. Ahora todo irá bien. Los vecinos también dijeron que Ernesto no tenía parientes, y ahora soy un lobo solitario. Mi mujer no quería hijos, solo iba a salones de belleza y paseaba con sus amigas, así que me divorcié. Así que ahora cuidaré de mi hermano. Tengo suficiente dinero para todo. Ya he hecho los preparativos, y hoy mismo será trasladado a una habitación separada y empezará un tratamiento intensivo con todos los procedimientos necesarios. Gracias a ti, hermano, porque si no fuera por ti, habría pensado que Ernesto estaba muerto y habría vivido con ese pensamiento. Tú, compañero,
puedes quedarte en el hotel todo el tiempo que desees, o puedo alquilarte un apartamento por primera vez, y cuando consigas el carné de identidad, ya veremos. Alfredo no se sentía cómodo pidiendo la recompensa prometida, sobre todo porque los documentos aún no estaban listos, y decidió esperar a que el propio empresario se acordara de ello. Ronaldo, despidiéndose en la puerta del hospital, le dijo que le llamaría pronto y arreglaría las cuentas con él. Ese fue el final del asunto. Efectivamente, la habitación de Alfredo en el hotel se había ampliado indefinidamente, como había dicho la recepcionista. Ronaldo Nikolayevich es una persona muy conocida en la ciudad, dijo que mantuviera su alojamiento en el hotel hasta que deseara marcharse. Alfredo esperaba todos los días a que Ronaldo le llamara, pero los días pasaban uno tras otro, el dinero que el empresario le había dejado para vivir se iba acabando poco a poco, y nunca aparecía. En uno de esos días el joven se decidió, y fue a la oficina de la empresa, donde trabajaba Ronaldo. Él sabía dónde estaba. Cuando aún buscaban a Ernesto, el empresario le pidió al chofer un par de veces que se pasara por la oficina. La secretaria, que estaba tecleando algo en el ordenador, interrumpió para decir que el jefe había ido a alguna parte y prometió volver pronto. Alfredo se puso a esperar, pensando en que, habiendo recibido el dinero, hoy iría a comprar un pasaje, y ahora sin duda iría en busca de sus parientes. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de la puerta al abrirse y el hombre de negocios apareció en el umbral. Desde la entrada, sin mirar a Alfredo, Ronaldo gritó a la secretaria. «Andrea, obviamente quieres que te despida. Te dije que no concertaras ni una cita conmigo, tampoco que dejaras entrar a nadie, y estás montando una sala de espera». Tras mirar a Alfredo con ojos furiosos y de alguna forma desconocidos, cerró la puerta tras de sí y desapareció en el despacho. El joven se quedó en un estado de shock, sin entender a qué se debía tanta frialdad y falta de voluntad para comunicarse. Cuando recobró un poco el sentido, preguntó en voz baja a la secretaria. ¿Puedes decirme qué le pasa? Quiero decir, él solía ser una persona completamente diferente. Adecuado, inteligente, comprensivo, pero aquí fingió que ni siquiera me conocía. La mujer le hizo señas con el dedo y, cuando Alfredo se acercó, susurró rápidamente. No digas nada. Todos estamos en estado de shock. Hace una semana, tal vez un poco más, Ronaldo Nikolayevich parece haber sido reemplazado. Últimamente arremete contra todo el mundo, a pesar de que nunca ha levantado la voz antes. Es grosero, puede decir cosas desagradables a cualquiera, independientemente de su posición o estatus. Y estamos teniendo problemas con los negocios. Se dice que está haciendo tratos que podrían meter a la empresa en graves problemas. Los gerentes dicen que lo hace como un aficionado o un aprendiz, pero antes cada trato solía ser un buen beneficio. En general, Ronaldo Nikolayevich ha sido sustituido. Las palabras sobre la sustitución hicieron que Alfredo sintiera calor. Le asustó el pensamiento que pasó por su mente. Estaba casi seguro de que Ernesto había ocupado el lugar de su hermano en el deseo de enriquecerse. Era urgente averiguar qué le había ocurrido al propio empresario, y Alfredo decidió actuar. Pidiendo a la secretaria que no interfiriera, entró rápidamente en el despacho del dueño de la empresa. Haciendo caso omiso de los gritos histéricos del falso empresario, el joven se acercó al escritorio y dijo con voz segura. Me iré, pero antes te haré unas preguntas que te conviene responder. Como si intuyera que no se iba a jugar con él, el hombre asintió con la cabeza. Alfredo empezó rápidamente a preguntar cosas que solo él y Ronaldo sabían. Lo primero que preguntó fue dónde se conocieron, y lo segundo, ¿qué le enseñó Alfredo en el primer encuentro? Por supuesto, el impostor dijo lo primero que se le vino a la cabeza y el tipo se levantó de un salto, lo agarró por el pecho y empezó a sacudirlo como a un trapo, hablando con rabia entre dientes. Escoria, ¿qué le hiciste a tu hermano? ¿Quieres dinero gratis? Entonces te aplastaré contra la mesa y te irás, como si nunca hubieras estado en su vida. Por última vez, ¿dónde está Ronaldo?
Alfredo levantó el puño cerrado sobre la cabeza del sinvergüenza, pero este retrocedió como un animal cobarde y lo soltó todo. Resultó que, tras enterarse del tamaño de la fortuna de su hermano, en lugar de gratitud, le engañó para que fuera a un pueblo remoto, prometiéndole supuestamente que le enseñaría la casa de su abuela. Ronaldo, por supuesto, accedió encantado, y allí Ernesto le dio té con somníferos y lo ató. La casa está en medio de la nada, y aunque quisieras gritar demasiado, nada cambiaría. Pero voy a darle de comer casi todos los días, dijo, como para justificarse. Alfredo, que lo había oído todo, blandió el puño una vez más, pero solo lo detuvo en el aire y gruñó. Te mataría, pero no quiero ensuciarme las manos. Vamos, puedes enmendar tus errores y pedir perdón a tu hermano. Salieron de la oficina, subieron a un coche de la empresa y se dirigieron a rescatar a Ronaldo. 1 hora y media más tarde se detuvieron en las afueras de un pueblo medio abandonado, ante la puerta de una valla sacudida por el tiempo. Alfredo salió del coche, miró alrededor de la casa y, dándose la vuelta, preguntó con tono amenazador. ¿Cómo te las arreglaste para encontrar esa choza? Incluso pensaste en secuestrar a tu propio hermano, que se alegró mucho de encontrarte. Podrían acusarte de secuestro, espero que no tomaras la casa de otro. Ernesto, bajando los ojos, respondió con sentimiento de culpa. No. Lo alquilé. Ronaldo me dio el dinero y me propuso que me fuera de vacaciones. En lugar de vacaciones, me fui a buscar casas abandonadas para cumplir mi plan. Llegué a este pueblo, y una abuela me dejó entrar por una pequeña cantidad de dinero, diciendo que de todas formas llevaba años vacía. Alfredo, asombrado una vez más de cómo se le había ocurrido semejante cosa, gritó. Ve a abrir la puerta. Rápido. Y Dios no quiera que le pase algo a Ronaldo. Te mataré yo mismo. No tengo nada que perder. Mirando a su alrededor con temor, Ernesto se dirigió hacia las puertas grises cubiertas de musgo. Caminaba como si tuviera miedo de algo, y eso enfureció aún más a Alfredo. Cuando entraron, se encogieron de hombros asqueados por lo que vieron. Había telarañas y botellas de vodka vacías por toda la casa y, a juzgar por la suciedad y la capa de polvo, se las habían bebido hacía por lo menos 10 o 15 años. Una ventana estaba completamente rota, y la otra tenía astillas sobresaliendo del marco por todos lados. Todos los muebles estaban tirados alrededor de la única habitación, rotos, como si una vez hubiera tenido lugar aquí una masacre. En un rincón, una familia de ratones había hecho de una vieja almohada su morada, y chirriaban por la casa como los dueños. En la única silla más o menos robusta que había contra la pared, Alfredo vio restos de cinta adhesiva y soga. El conductor fue el primero que no pudo soportarlo. Como medía 2 metros, levantó a Ernesto por el cuello por encima del suelo y gritó tan fuerte que parecía que los últimos trozos de madera iban a terminar de romperse. ¿Dónde está el jefe? Sacudió al secuestrador de modo que sus brazos y piernas C. Maribel van separados como un muñeco de trapo. Por última vez te pregunto. ¿Dónde está el jefe? Estrangularé a este cabrón. Desgarraré a cualquiera por Ronaldo Nikolayevich, él salvó a mi mujer. Él pagó por la operación. ¿Entiendes? Ernesto asintió y dijo confuso. Lo entiendo, pero no lo sé. Lo encerré aquí, estaba inconsciente, y nunca volví. Esperaba que muriera aquí y me quedara con todo lo que tenía. Alfredo se quedó estupefacto, porque en la oficina le había dicho que iba a ver a su hermano todos los días. ¿Llevaba tantos días en esta basura de lugar sin agua ni comida? Marco se indignó y arrojó a Ernesto contra la puerta para que cayera con ella a la calle. La búsqueda no fue larga y tuvo éxito. Cuando recorrieron todas las casas, oyeron la risa alegre de una mujer cerca de una de ellas. Cuando se acercaron, vieron en el patio a un hombre que hacía girar en sus brazos a una frágil niña. Ronaldo, no me dejes en el suelo, le dijo cariñosamente y le rodeó el cuello con los brazos. Los hombres reconocieron inmediatamente al empresario y entraron en el patio.
La chica miró temerosa a los invitados, pero al ver la reacción de Ronaldo, apoyó tranquilamente los pies en el suelo y se hizo a un lado. Vaya, ¿qué invitados tenemos aquí? ¿Cómo me pudieron encontrar? El hombre de negocios se adelantó alegremente para recibirlos. Bueno, pasen y sean nuestros queridos invitados. En media hora ya estaban sentados a la mesa en una casa de campo limpia y espaciosa. La casa había sido construida hacía mucho tiempo, probablemente hacía siglos. Todo estaba limpio y olía deliciosamente a pasteles. Claudia, así se llamaba la anfitriona, una chica frágil, a la que Ronaldo daba vueltas en el patio, puso la mesa. El almuerzo fue modesto, pero muy sabroso. La sopa de remolacha y las tartas desaparecieron en cuestión de segundos. Dando las gracias a la anfitriona, los tres hombres salieron al patio. Para entonces Ronaldo ya había conseguido contar que, abandonado por su hermano a una muerte inminente, ya se había resignado a que moriría de hambre o roído por las ratas, pero decidió seguir luchando. Durante varios días frotó la cuerda de sus manos contra la esquina de un muro de piedra y, cuando ya había perdido toda esperanza, la cuerda cedió. Agotado, salió a la carretera del pueblo, donde lo vio Claudia, que volvía con setas del bosque. «Hemos venido a por ti», dijo Marcos, «prepárate, por fin llegarás a casa, a tu empresa, o tu hermano hará cosas que no podrás solucionar». Pero la respuesta de Ronaldo fue totalmente inesperada. «No, chicos, no voy a dejar a mi preciosa Claudia ahora. Nunca imaginé que sería tan feliz en el campo, lejos de la civilización. Esto no se puede comparar con ninguna cantidad de dinero, y aquí también lo ganaré. Aunque lo que tengo es suficiente para muchos años. Así que deja que mi hermano se quede allí si quiere estar en mi lugar, quizás se dé cuenta de que mi trabajo no es tan fácil. Por cierto, deberías venir a visitarnos. El aire aquí es increíble. Setas, pesca, bayas, y sin contar los pasteles que mi Claudia hornea. Así que estamos esperando. Saluda a mi hermano, y dile que no estoy enfadado con él, porque así no habría conocido al amor de mi vida. Gracias por, Alfredo, te lo agradezco mucho. El dinero será entregado a su hotel esta noche. Siento no haber querido darme a conocer, pero ya que me has encontrado, esta noche podrás comprar un pasaje para ir a ver a tus parientes desconocidos. Durante todo el camino de vuelta Alfredo y Marcos permanecieron en silencio, y al parar en el hotel el conductor se dio la vuelta y dijo: ¿Esto es necesario? Gran negocio. Vida rica. Renunció a todo por amor, pero me alegro por él. Definitivamente iremos yo y mi esposa a visitarlos, ¿y tú? Alfredo sonrió enigmáticamente y, bajando del coche, contestó: Ya lo he decidido todo. De hecho, el administrador le entregó un pesado sobre. Ronaldo Nikolayevich me pidió que te lo dijera. Alfredo recibió el tan esperado mensaje, y fue a recoger sus cosas. Ya lo había decidido todo por sí mismo, y al cabo de una hora condujo por la carretera que ya le resultaba familiar. Decidió no molestar a los amantes y llamó a la puerta de la casa de la misma calle. Empezaba a oscurecer, y una voz masculina contrariada preguntó a través de la puerta: ¿Qué es lo que quieres? Buenas noches, me gustaría pasar la noche, ¿pueden decirme dónde puedo alojarme? Dijo Alfredo, sin esperar ayuda. Ve con Mireia Ruiz, tercera casa a la izquierda. La valla azul. Ella ayuda a todo el mundo, y no somos un hotel, respondió el hombre en el mismo tono contrariado y, a juzgar por sus pasos, se adentró en la casa. La abuela resultó ser una anciana menuda y delgada, de ojos amables, y rechazando el dinero preparó una cama para Alfredo en la terraza sin hacer preguntas. Por la mañana, Alfredo encontró en el banco junto a la puerta un cartón de leche y una gran rebanada de pan casero. Sentado en el portal, bajo los rayos del sol recién salido, cerró los ojos y empezó a beber con placer la bebida aún caliente, mordiendo el aromático manjar. Cogiendo su mochila, se dirigió a la puerta de la casa, dobló un par de pasajes por la mitad y los metió por debajo de la puerta de la anciana.
Alfredo no podía marcharse así, sin mostrar gratitud. Cuando reapareció en el patio de Ronaldo, este exclamó con sorprendente entusiasmo: «No soy el único atraído por este lugar. Alfredo, ¿he adivinado bien que has decidido quedarte aquí? Yo y Claudia te ayudaremos a establecerte. Aquí hay muchas casas abandonadas. Podemos comprar y arreglar». Alfredo se sorprendió, era como si Ronaldo hubiera estado esperando su llegada. Realmente le ayudó a encontrar no solo una casa, sino que un mes después conoció a una hermosa chica, Maribel, pariente lejana de Claudia. Ronaldo ayudó gustosamente a Maribel y Alfredo a poner orden en su nuevo hogar, y para el invierno la joven pareja tenía una casa no peor que otras. Pero este no fue el principal logro para ambas parejas. Ronaldo pudo completar todos los documentos necesarios y decidió montar su propio negocio. Comenzó la construcción de una granja en el pueblo. Justo antes de Año Nuevo, en el pueblo, que empezaba a revivir, se celebraron 2 bodas a la vez, en las que festejaron toda la familia de las chicas y el hermano de Ronaldo. Tras beber un par de copas para alegría de los jóvenes, pidió perdón a Ronaldo, pero este solo se rió alegremente y dijo: «¿De qué estás hablando? Si no me hubieras encerrado aquí, ¿habría encontrado mi felicidad? Si necesitas algún consejo sobre negocios, sin problemas puedes comunicarte conmigo». Ronaldo levantó a su mujer como un copo y se arremolinó en un vals nupcial por el salón del club del pueblo, donde ya bailaban Alfredo y Maribel. Un año después, la granja construida en lo que parecía un pueblo recientemente deshabitado, ya era conocida en toda la zona, y su propietario y su socio ya habían empezado a construir un jardín de infantes. Ronaldo, una vez obtenido el permiso para la construcción, le dijo a Alfredo: «Muy bien, compañero, empecemos un nuevo negocio que definitivamente podemos utilizar». «¿Y qué tendrás?», dijo Alfredo alegremente. «Una chica. ¿Te imaginas si nos dijeran que serán 2 hermanos gemelos?», dijo Ronaldo sonriendo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.